Ya están todos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, a partir del versículo 21, doy lectura dentro del mensaje a la iglesia de Tiatira, Apocalipsis capítulo 2, verso 21, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia en nuestras vidas. Gracias por lo que tú has hecho en la vida de cada uno de nosotros. Gracias por llamarnos, depositar en nosotros de tu Santo Espíritu para alabarte y glorificarte. Edifica tu Santa Iglesia por medio de la fidelidad de la exposición de las Escrituras, y que las personas que aún no entienden tu gracia, pedimos misericordia por ellos para que en tu soberana voluntad derrames de una forma gloriosa en la vida de ellos de tu Santo Espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Continuamos con nuestra exposición del libro de Apocalipsis. Estamos en la iglesia a Tiatira, el mensaje a la iglesia de Tiatira. Hemos visto bajo el mismo contexto que da el mensaje como aquellas personas eran dentro de la iglesia primitiva, eran añadidas a aquello que nombramos como un tipo de sindicato o gremio, donde ellos tenían que rendir culto a un Dios que representaba el oficio en el cual ellos desempeñaban, y el no verse enredados en ello implicaba que perdiesen no solamente su fuente de empleo, sino que quizás la vida al considerarlos como cristianos. Y bajo el mismo contexto vemos que era para toda la iglesia gravoso el hecho de infiltrarse o permitir. Sin embargo, la misma exposición de la carta da lugar a que dentro de la iglesia de Tiatira hubiese personas que no solamente permitían un pecado tan despreciable por Dios como era la fornicación, sino que había dentro personas que enseñaban que era permitido por Dios. De hecho, bajo el contexto vamos a ver más adelante que le llaman las profundidades de Satanás. Ahora, si nosotros hablamos del mismo contexto de la carta y retomando lo que expusimos en nuestra sesión anterior, vemos que sí hablamos de la misma misericordia de Dios. Vemos que la Escritura habla de una misericordia de Dios en nuestras vidas. Si nosotros vemos el Salmo 86, 15, dice: mas tú, Señor, Dios mío, Dios misericordioso y clemente, y dice, lento para la ira y grande en misericordia. Es decir, un Dios lento para airarse, y su grandeza en su inmutabilidad, en su fidelidad, en su eternidad. Estamos hablando de un Dios misericordioso. Un Dios misericordioso en nuestras vidas, que a pesar de no merecer esa misericordia, nuestro Dios la quiere para con nosotros, como lo expresa el mismo Salmo 103 en el versículo 8, donde dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Si bien es el Dios misericordioso, también es un Dios paciente con cada uno de nosotros. Es decir, Dios ha extendido su misericordia desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente ha extendido su misericordia para con todos nosotros, sino que dentro de esa misericordia Dios ha sido paciente con todos nosotros, como lo
acelera el apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 3, verso 9. Quiero que me acompañen al capítulo 3 de segunda de Pedro, en el verso 9, donde procederemos a exponer lo que implica la misma misericordia de Dios, pero también vemos que dentro de esa misericordia, del contexto del versículo 21 al 23 del mensaje a Tiatira, vemos que esa misericordia llega a su fin y hay una consecuencia, hay un castigo para el pecado. Tenemos en la Escritura, cuando hemos estudiado teología, tenemos en la Escritura a un Dios omnisciente, un Dios que todo lo sabe. Tenemos a un Dios omnipotente, un Dios todopoderoso. Nos gusta decir Dios es todopoderoso. Nos gusta decir que Dios puede absolutamente hacer todo. Cuando nos metemos al hecho de que Dios es todopoderoso y cuando tenemos un constante conocimiento que Dios lo sabe absolutamente todo y que Dios está en todas partes, y empezamos a hablar acerca del pecado dentro de la vida de cada uno de nosotros, dentro del contexto de la carta, sí vemos que hay una extensión de la misericordia, pero vemos que hay un momento donde la misericordia de Dios hacia aquella persona que ha transgredido su ley, que persiste en pecar, que no solamente persiste en pecar, sino que deliberadamente, sabiendo de antemano que Dios en sus estatutos ha decretado que el pecado tiene consecuencias, aquella iglesia estaba persistiendo e insistiendo. Si nosotros traemos esto a nuestras vidas, nosotros veremos, que la misericordia de Dios ha sido derramada a la vida de cada uno de nosotros. La misericordia de Dios en la persona de Jesucristo para vida eterna. ¿Sí? Y cada uno de nosotros es salvo por gracia. Nosotros, como una iglesia bíblica, como una iglesia reformada, entendemos que bajo ninguna circunstancia y por ningún motivo, ninguno de ustedes perderá su salvación. No es salvo siempre salvos, es salvo siempre santo. Es decir, la persona que ha sido sellada con el Santo Espíritu, según las mismas Escrituras, por la gracia y voluntad de Dios, esa persona permanecerá en la misma gracia de Dios. Pero ¿qué hay de aquella persona que deliberadamente transgrede la ley de Dios? ¿Hay algún castigo para esa persona terrenalmente? Si ustedes están anotando, y nombramos esta plenaria de estos 3 versos en nuestra predicación expositiva, le podrían poner las consecuencias del pecado. Porque a los que se está refiriendo a la iglesia de Tiatira, esas personas que estaban transgrediendo la ley de Dios, la Escritura les nombra mis siervos. Las personas que estaban siendo inducidas bajo la falsa enseñanza eran siervos, sirvientes de Dios. No le están nombrando los impíos, no le están nombrando el necio, el fatuo. Estamos hablando de personas que conocían de la gracia redentora. Estamos hablando de personas que conocían la gracia de Dios, y esas personas, transgrediendo la ley de Dios, iban a tener una consecuencia. Si ustedes se han preguntado hasta el día de hoy, dentro del ambiente o del ámbito cristiano, si hay alguna consecuencia, hay algún castigo por el pecado, ustedes pueden contestar con absoluta certeza: sí. Sí tienen, sí hay un castigo para nuestro pecado, sí hay unas consecuencias. Si bien el llamado a santidad y la perseverancia de los santos es
una obra gloriosa de Dios en nuestras vidas. Dentro de esa obra gloriosa de Dios en nuestras vidas hay una demanda. Y dentro de esa demanda, cuando nosotros rompemos, si lo pueden ver como un contrato, rompen alguna cláusula dentro de la voluntad preceptiva de Dios, dentro del decreto preceptivo, es decir, los preceptos por los cuales Dios demanda que la misma humanidad se rija. Y cada uno de nosotros viola aquellos decretos. Estimados hermanos, debemos de tener en cuenta que sí hay para nosotros, sí hay consecuencias por nuestros pecados. En la carta que yo les dije que abriese en el 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 9, la Escritura dice: el Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen, ¿por qué? Por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Después, ¿qué dice? No queriendo que ninguno, ¿qué? Perezca, sino que todos procedan ¿a qué? ¿A qué tienen que proceder todos? ¿A qué? Al arrepentimiento. Ahora, la Escritura dice que nos salvó por su misericordia. Según Tito capítulo 3 verso 5 dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación ¿en qué? En el Espíritu. Hermanos, hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios. Cada uno de ustedes ha sido sellado. Escuchen esto. Quiero que me regalen de su atención. La obra sobrenatural, el milagro más glorioso que nosotros podemos ver en nuestras vidas es cuando nosotros, al estar expuestos al Evangelio, Dios nos sella con su Santo Espíritu. Como dice el apóstol Pablo en la carta de Efesios, en el capítulo 1, verso 13, habiendo oído la palabra ¿de qué? De verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Santo Espíritu de la promesa. El apóstol Pablo dice en Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Lo que el incrédulo nunca va a entender con respecto a nuestras vidas, que nuestra naturaleza ha sido cambiada, transformada sobrenaturalmente. La persona que odiaba a Dios, que aborrecía a Dios, de repente, al estar expuesta a esa obra maravillosa de Cristo en la cruz del Calvario, donde somos reconciliados con Dios y somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa, y vemos esa grandiosa obra en nuestras vidas, ¿saben qué es lo que sucede? Esa persona ahora se deleita por completo, en absoluta voluntad, por la gracia de Dios, en todo el esplendor de la gloria divina, en Cristo Jesús como Señor nuestro. Ahora vemos la cruz de Cristo como el glorioso y maravilloso sacrificio a nuestras vidas. Podemos derramar de amor por Él. La persona ha sido cambiada de naturaleza. El pecado que antes amaba, ahora lo repudia. Se ve en contraste con lo que el mundo demanda. Ahora, si bien esa naturaleza se nos ha sido imputada de una forma soberana por la gracia y misericordia de Dios a nuestras vidas, la persona tiene que persistir en esa gracia, como el mismo apóstol Pablo demanda a la iglesia en Filipenses en el capítulo 2, dando el ejemplo magistral de Cristo Jesús. Ahora, cuando esa persona negligentemente persiste e insiste en algún pecado, podemos ver, según el mismo mensaje a Tiatira,
que habrá consecuencias. Dios ha perdonado esos pecados. Ustedes han sido salvos por gracia. Eso nadie lo va a cambiar. Nunca nadie se los va a arrebatar de su mano. No hay nada más poderoso que Dios, y Dios es el que les ha otorgado esa salvación por gracia. Pero, estimados hermanos, la Escritura misma deja en claro que Dios al que ama, corrige. Y al que recibe por hijo, ¿qué? Así es. Ahora, quiero que todos ustedes me acompañen a el segundo libro de Samuel, en el capítulo 12. Si bien ya hemos entendido de la misericordia de Dios a nuestras vidas y hemos hablado de una forma muy sencilla, de hecho Romanos nos nombra, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 nos nombra vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia. Ahora, si bien cada uno de nosotros es vasos de misericordia y hay alguna transgresión o algún castigo por el pecado en nuestras vidas, yo quiero ir a uno de los ejemplos más claros en la Escritura. De hecho, el ejemplo es tan claro y es tan conocido que es de las anécdotas, es de las exposiciones más conocidas por todos los predicadores, y estamos hablando del pecado del hombre conforme al corazón de Jehová. Estamos hablando del pecado de un hombre que en la Escritura es conocido conforme al corazón de Jehová. Estamos hablando del pecado del rey David. Todos conocemos la historia. Dios levanta de su pueblo a un joven pastor de ovejas. Este joven pastor de ovejas se convierte en el rey de Israel. Dios estaba siempre en la batalla con este rey. Dios le dio la victoria a David al enfrentar a Goliat. Dios le dio la victoria en todas las batallas. El tiempo pasó y un día el rey tenía que salir a la batalla, pero el rey no salió a la batalla. Se quedó el rey David. Y estaba en la terraza y vio bañándose a Betsabé, y era una mujer hermosa. Y el rey David preguntó por ella, y sí hizo el rey David que la trajesen a él. A pesar de que esa mujer tenía hombre, Urías, un soldado temeroso de Dios que estaba enfrente a la batalla, al rey David no le importó. Uno de los pecados más aborrecidos por Dios. El rey David peca. Y no solamente fornica, no solamente adultera deliberadamente, sino queriendo esconder su pecado, manda a traer al esposo de Betsabé y le pide que se duerma con su mujer. Bueno, no explícitamente, pero lo invita a que pase la noche con su mujer, y aquel soldado íntegro se niega a hacerlo. No obstante, el rey David lo embriaga, no obstante, el rey David lo devuelve a la batalla y prácticamente le dice a sus generales: póngalo en medio donde lo puedan matar. Y el rey David cree que su pecado, el pecado de fornicación que cometió deliberadamente, nadie nunca lo va a saber. Bueno, amados hermanos, ese hombre adulteró, ese hombre fornicó, ese hombre asesinó, ese hombre hizo perversidades que nadie sabía, él siendo rey de Israel. Pero si nosotros bien en la introducción de esta plenaria hablamos de la grandeza de nuestro Dios Todopoderoso, y si bien yo les hice hincapié de un Dios omnisciente y un Dios omnipotente que todo lo sabe,
que tiene el absoluto poder de todo, de hacer todo, de un Dios que está en todas partes. Dios conocía el pecado de este hombre, manda traer el profeta, y el profeta confronta al rey David. Y le dice: ese hombre eres tú. Confrontado con el pecado. Pero lo maravilloso de esa historia es que aquel hombre se arrepiente. Estoy hablando del rey David. Verdaderamente se arrepiente. Como prueba, yo les voy a dejar de tarea, vayan y vean el Salmo 51. Ahí habla de su arrepentimiento. Se arrepintió verdaderamente. Arrepentimiento en el original griego koiné es una palabra etimológicamente compuesta que es metanoia. Meta. Es un cambio de mentalidad. El rey David se arrepiente. Pero si bien yo les invité que fueran a 2 de Samuel en el capítulo 12, verso 9, según el contexto de lo que estamos estudiando en el mensaje de Apocalipsis, es que quiero que vean que hay un castigo por el pecado. En el versículo 9 del capítulo 12 de 2 de Samuel dice: porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Escuchen, bajo el contexto, en las Escrituras se está exponiendo el pecado que hizo David, el pecado que les acabo de explicar. ¿Sí? Bajo ese pecado empiezan las consecuencias por el pecado. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Primera consecuencia: por cuanto menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Segunda consecuencia: y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. Tercera: y las daré a tu prójimo. Cuarta: el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: porque pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Bueno, la misericordia de Dios sigue brillando. De esa misericordia de la que estuvimos hablando en nuestra plenaria pasada, cuando nos estacionamos en el versículo 21 del capítulo 2 de Apocalipsis, en el mensaje a Tiatira. Sin embargo, yo les dije en aquel mensaje donde hablamos que sí tenemos que ser misericordiosos, que muchas veces somos muy rígidos con las personas y que nos olvidamos que Dios es misericordioso, y que pareciese que nosotros somos ahora los jueces y somos más duros que lo que Dios pudiese ser. Pero también yo en aquella exposición yo les dije: hay un contexto y no hay un final feliz para aquella persona que persiste en pecar. Ninguno aquí está libre de pecar. Ninguno en esta sala es mejor que nadie. Ninguno. Todos nosotros somos pecadores y todos nosotros necesitamos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Pero si bien está la exposición de esa gracia y si bien está la exposición de esa misericordia, también tiene que estar la exposición de aquella consecuencia por el pecado, por su negligencia. Al rey David, de su propia casa, se levantaron enemigos contra él, su propio hijo. Mataron a su propio hijo. Su hijo abusó de su hija. Consecuencia por el pecado. Consecuencia por el pecado. Hubo consecuencia por su pecado. Él pensó que nadie lo había visto. A pesar
pesar de saber que nadie lo había visto, quiso ocultar su pecado con otro pecado. Y dijo en su mente: yo soy el rey de Israel. Nadie sabe, nadie supo, nadie sabrá. Bueno, amados hermanos, verdaderamente yo me asombro cómo muchos que dicen ser creyentes nos olvidamos de ese Dios que está en todas partes. Que si bien sí es un Dios misericordioso, como hice hincapié la semana antepasada en la exposición del verso 21, hoy haré hincapié en decirles y reiterarles que cada uno de nuestros pecados trae consecuencias. Porque Dios no puede ser burlado. Repito, Dios no puede ser burlado. No nos vamos a burlar de Él, no nos vamos a reír de Él. El hombre no puede estar y persistir y persistir y persistir en el pecado. No puede estar hundido ahí sin que Dios, Todopoderoso, Santo, 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 traiga castigo, traiga juicio. ¿Por qué? Porque es un Dios santo. Porque es un Dios santo y nosotros somos llamados a santidad. El apóstol Pedro dice en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, así como el que os llamó santo, ¿ser qué? Todos ustedes santos, pero no solamente en un área de su vida, en toda vuestra manera de vivir. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Repito, sí, Gálatas capítulo 6, verso 7. ¿Ya están todos ahí? Repito, no os engañéis. Repito, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida. Ahora, quiero regresar al libro de Apocalipsis, por favor, vayan todos a Apocalipsis. Estamos en el del versículo 21 al versículo 23. Bajo el mismo contexto quiero darle lectura. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hablamos de la misericordia de Dios en el versículo 21 del capítulo 2. Ahora en el versículo 22 dice: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Sigue hablando de la misericordia de Dios, pero sigue hablando y está reiterando que hay y habrá un castigo si no se arrepienten. Es decir, vean, quiero hacer una mención muy breve. Si yo quisiera argumentarlo analógicamente de una forma muy sencilla, yo diría que las Escrituras en estos dos versos reitera doblemente la misericordia de Dios. Primero, en el verso 21 dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Hubo un tiempo para el arrepentimiento de la fornicación y no se quiso arrepentir de su fornicación. En el versículo 22, he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Primero, estamos viendo bajo el contexto que Dios sigue extendiendo su benevolencia, sigue extendiendo su misericordia para estas personas. Aclaramos: a pesar de existir dentro de la iglesia falsos profetas, falsos maestros, entre ellos tomando de una forma de ejemplificación a Jezabel,
que nosotros ya hablamos, que según lo que relata el Antiguo Testamento, cómo inducía a Acán. Ahora, estamos viendo que dentro de lo que la misma Escritura enseña acerca de la misericordia de Dios, también estamos viendo que dentro de la misericordia de Dios hay un límite. Hay un límite. Hay un límite si esa persona no se arrepiente de su pecado. Dios extiende su benevolencia, hermanos, a nuestras vidas. Dios la extendió en la persona de Jesucristo. Nos ha hecho salvos por gracia. Nos ha reconciliado eternamente con Dios. Pero, hermanos, las personas en Tiatira, la iglesia primitiva en Tiatira, bajo el contexto de la misma carta en Tiatira, donde vemos que era una iglesia que perseveraba en fe, en obediencia, en amor, estaban todos fervientes ante la gracia redentora. Vemos que había dentro de esa iglesia, estamos hablando de la región de Tiatira. Cuando se menciona una iglesia, no estamos hablando de una iglesia local, estamos hablando de una región en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva. Y si bien esa iglesia estaba regida por un contexto, en este caso lo del gremio, en este caso la adoración a ídolos, en este caso la implicación de la falsa doctrina, donde inducían a personas a fornicar, si bien estamos conscientes que estas personas estaban siendo inducidas, están mandando una advertencia para que ellos se arrepientan de todo corazón y se aparten de su pecado, y vuelve a reiterar ese arrepentimiento, es decir, se vuelve a extender la misericordia. Y a pesar de ser extendida la misericordia, dentro de la extensión de esta benevolencia de Dios a su pueblo, muestra el castigo que iba a venir para estas personas. Única y sencillamente porque no se arrepentían de su pecado. Quiero que regresen al pensamiento del rey David. El rey David hace todo eso, todo lo que ya hablamos, lo hace. Pero el rey David no dice: yo no fui, he pecado contra Jehová. A él no le importó, al rey David no le importó qué van a decir los hermanos, qué van a pensar las demás congregaciones. He pecado contra Dios, he pecado contra Dios, el que todo lo ve, el que escudriña los corazones. He pecado contra ese Dios todopoderoso y santo. Bueno, bajo el contexto del rey David, él, al confesar su pecado, ¿qué le dice Natán? Tranquilo, no morirás. Se arrepintió. Quiero que regresen al mensaje de Tiatira, lo tienen abiertas sus Biblias, y dentro del contexto, en el verso 22 dice: aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos se viviré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Si bien hemos visto que hay una consecuencia por el pecado, y según Gálatas en el capítulo 6, verso 7, afirma que Dios no puede ser burlado, yo quiero regresar al contexto de la misma carta dentro del pecado de la fornicación, y quiero que me acompañen al capítulo 6 de Proverbios, en el verso 26. Quiero volverlos a traer de una forma exegética al hecho de que cada uno de ustedes esté consciente de que si bien Dios no puede ser burlado, y si bien hay una consecuencia por nuestro pecado, versículo 26 de Proverbios:
si bien hay una consecuencia por nuestro pecado, nosotros no tenemos que ser negligentes ni ignorarlo. Proverbios 6:26 dice: porque a causa de la mujer que ramera, el hombre es reducido ¿a qué? A un bocado de pan. Y escuchen lo que dice: y la mujer caza la preciosa alma del varón. Está dando el ejemplo: a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan. Y esta mujer caza, ¿qué caza? La preciosa alma del varón. Pero vean lo que dice el verso 27. A mí me encanta cómo lo dice. Quiero ser directo, pero que caiga en nuestras vidas de una forma sarcástica, como si no lo supiésemos, como si lo ignoráramos. Dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Analicen la analogía. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Revisen otra vez la analogía. Aquí en Ciudad Obregón, Sonora, muchos nos gusta comer carne asada, y supongamos que tengamos o tenemos no sé cómo se le llama, donde ponen el carbón, el asador, y tenemos carbón ardiendo al rojo vivo. Y por ejemplo, yo traigo un lindo saco y voy a agarrar este saco, lo voy a poner junto al asador y voy a agarrar una de las palas que usan para mover el carbón ardiendo al rojo vivo, y lo voy a echar aquí. Lo voy a llenar este vestido de ese carbón al rojo vivo. Esta es una tela simple, muy sencilla. Voy a hacer la misma pregunta sarcástica: ¿ustedes creen que se quemará mi lindo saquito? ¿Se quemará? Sí. Por supuesto, rápido, no tardará mucho en que se va a quemar. Y no solamente se va a quemar, sino va a traspasar y me voy a quemar todo. Ahora, lo que está diciendo Proverbios: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Vean lo que dice: así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. ¿Hay consecuencia por el pecado, amados hermanos? Dijo: si bien somos salvos por gracia, si bien en la obra gloriosa y redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario nos redime y nos reconcilia eternamente con Dios por gracia, nosotros debemos de vivir una vida a la cual hemos sido llamados. El llamado primordial, principal a la vida de cada persona que profese de una forma lexicográfica que Jesucristo es su Señor, al llamado al que tenemos que atender es un llamado a santidad. Guardamos con Dios. Ese llamado a santidad es aplicable a nuestras vidas con el hecho, con el simple hecho. Y digo simple en términos plurales, no porque sea sencillo, porque repito lo que dije al principio de la exposición: ninguno aquí es mejor que nadie. Y si alguno se ha perseverado en santidad, es única y exclusivamente por la gracia de Dios. La gracia de Dios a nuestras vidas. Nadie es mejor que nadie y nadie es peor que nadie. Es la gracia de Dios a nuestras vidas. Pero si bien a nosotros hay una demanda, esa demanda está expresa en las Escrituras. Repito, cuando estudiamos dentro de las clases de teología y estamos estudiando
dentro de la rama que conocemos como teontología y hablamos acerca de Dios y hablamos acerca de la voluntad de Dios, tenemos que dentro de la voluntad de Dios tenemos los decretos preceptivos, es decir, lo que Dios demanda con nosotros. La otra es la voluntad decretiva y la otra es la voluntad preceptiva de Dios. La voluntad decretiva, lo que Dios decretó desde antes de la fundación del mundo, en toda la historia de la redención, para que Cristo Jesús, Señor nuestro, Rey de gloria, Dios mismo hecho hombre en esta tierra, fuera a la cruz del Calvario y vertiera toda su preciosa sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero también tenemos la voluntad preceptiva de Dios en nuestras vidas. Es donde Él deja sus estatutos, sus demandas, sus decretos, para que el hombre nos obedezca. El hombre los va a obedecer únicamente cuando es sellado con el Santo Espíritu de la promesa. Si nosotros vemos lo que gloriosamente enseña Ezequiel en el capítulo 36, Ezequiel dice textualmente: y yo haré que anden en mis caminos, y yo derramaré de mi Santo Espíritu, y yo haré, dice Jehová. Es decir, Dios por medio de su Santo Espíritu en nosotros hace, permite. El hombre que no tiene, hombre o mujer que no tenga el Santo Espíritu de Dios, rechaza las cosas de Dios, aborrece las cosas de Dios, no puede deleitarse en ellas. Ahora, si bien nosotros, por su gracia, hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios, y si bien hemos sido sellados con el Santo Espíritu de Dios, y mediante ese Espíritu podemos obedecer sus decretos, y estamos dispuestos por su gracia a hacerlos, tenemos que entender que el desobedecerlos traerá ¿qué? Un castigo por nuestro pecado. Paso al versículo 23 de Apocalipsis. Con esto voy a concluir. Versículo 23 del capítulo 2. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Bueno, dentro del mismo contexto, en la parte A del versículo 23, sigue hablando de las consecuencias del pecado. Sí, cuando está hablando y yo heriré a sus hijos de muerte, bueno, no tenemos que entender esto literalmente como sus hijos literales, sino también lo tenemos que entender como las personas que seguían las enseñanzas de la ejemplificación que nos hace Apocalipsis de Jezabel. Pero si bien hay una parte donde yo quiero detenerme para concluir estos tres textos, en que escudriña ¿qué? ¿Qué dice Apocalipsis? La mente y el corazón. Muy bien. Con esto voy a concluir de una forma sencilla, pero donde quiero que recaiga esto. Si bien hemos estado trabajando por medio de las Escrituras acerca de la misericordia de Dios, donde yo quiero que cada uno de ustedes entienda que cada pecado que cada uno de nosotros pueda hacer, Dios benévolo extiende su misericordia. Yo no quiero, bajo ninguna circunstancia, que ninguna persona que esté expuesta a lo que Dios por su gracia me permite aportar o exponer, salga de una iglesia queriéndose flagelar, pensando que Dios no puede perdonar ese pecado. Dios es un Dios misericordioso y yo quiero que ustedes entiendan eso. Pero también yo quiero que ustedes entiendan que la persona o el cristiano no puede vivir ahí, porque hay un castigo para ese pecado. Si bien en el verso 21 hablamos de ¿qué? De la misericordia de Dios, tenemos que entender en el verso 22 que hay un castigo por ese pecado, como hablamos del castigo que sufrió el hombre conforme al corazón de Dios, que es el Rey David. Ninguno de nosotros se escapará. Si bien algo que ustedes pueden entender y que lo necesitamos aportar en cada día de nuestra vida, que necesitamos el Evangelio para toda la vida, yo los invitaré siempre a que se arrepientan de sus pecados. Arrepentirse, repito,
Etimológicamente en el griego koine, una palabra compuesta, metanoia, arrepentimiento, un cambio de mentalidad. Arrepentirse no es que yo me vaya ahorita al baño y haga como que yo y vuelva a hundirme y a revolcarme en el pecado. No. Entiendo la misericordia de Dios a mi vida. Entiendo como el rey David dijo: he pecado contra Dios. ¿Qué hace el hijo pródigo? Después de haber gastado todo con rameras y estar comiendo las algarrobas de los puercos, ¿qué dice? Pecado, me levantaré y he pecado contra el cielo y contra ti. Tenemos que entender eso en nuestras vidas. A quien ofendemos, hermanos, a quien verdaderamente ofendemos es a Dios. Un Dios misericordioso, pero también es un Dios que va a castigar a cualquiera que persista en burlarse de él. Burlarse de él no es como que yo me pare y Dios y me burle de Dios. No, uno se burla de Dios con nuestra forma de vivir. Cuando Dios dice no fornicarás, y la persona en que estaba fornicando y los cristianos del siglo XXI siguen fornicando, es como si Dios se parara enfrente de nosotros y le escupieras en la cara y le dijeras a Dios: Dios, no me importa tu ley, mira lo que hago con tu ley. Dijiste no fornicar, yo fornico. Así el hombre se burla de Dios. Bueno, si bien Dios es paciente, si bien Dios es misericordioso, si bien Dios extiende nuestra benevolencia, nosotros tenemos que tener en cuenta que de alguna u otra forma hemos transgredido o hemos violado la ley de Dios y nos tenemos que arrepentir de nuestros pecados, porque el pecado trae consecuencias. Ahora, donde quiero recaer en el punto, en el versículo 23, donde habla de un Dios que escudriña nuestra mente y nuestro corazón. Ahora quiero voltear la otra, vamos a ver la otra escena o el otro escenario de la vida en el siglo XXI. Si bien tenemos a una persona que puede pecar y que puede ser castigada, también tenemos a una persona que puede pecar pero puede arrepentirse, y Dios misericordioso extiende su benevolencia hacia esa persona. Pero también tenemos el lado de la otra escena, teniendo en cuenta que Dios es el que escudriña la mente y el corazón. Hoy en el siglo XXI también tenemos fariseos cristianos, personas elegantes, con buena vestimenta, con un léxico excelente y quizás con unos modales refinados, que llegan a nosotros y parecen ser buenos cristianos. Pero Dios escudriña la mente y los corazones. Dios que sabe lo que hay y lo que pasa por las intenciones que tenemos de hacer algo. No se les olvide esto, hermanos, en esta tierra. Yo les hago hincapié cada que puedo. Hay una regla de oro en las Escrituras. Si terminando esto alguien se acerca y me dice cuál es la regla de oro, les voy a dar una estrellita de las que tengo ahí, se las voy a pegar en la frente. Hay una regla de oro en las Escrituras. Y esa regla de oro no se basa o no está fundamentada por nuestra apariencia externa, sino si bien con nuestras intenciones por hacer algo. En el contexto de que Dios escudriña nuestra mente y nuestro corazón, yo quiero que ustedes vean lo que dice el Salmo 62:12. Los voy a esperar a que cada uno de ustedes pueda ver para concluir esta pequeña exposición de los versículos 21 al 23 del mensaje hacia Aquila, donde yo quiero que ustedes se lleven tres cosas. Una, la misericordia de Dios.
a la vida de la persona que transgrede la santidad de Dios. 2, la paga por el pecado, las consecuencias por nuestras transgresiones. Y 3, que lo que Dios verdaderamente entiende y ve de nosotros, a lo mejor para nosotros no es perceptible. Y que si bien sí importa lo que hay externo de nosotros, lo que hay internamente importa más. Ahora, Salmo 62:12 dice: y tuya, oh Señor, es la misericordia, porque tú pagas a cada uno conforme a qué. Ahora quiero que me acompañen al Salmo 7, verso 9. Tuya, oh Señor, es la misericordia. Sigue hablando de la misericordia, pero hay un pago por nuestras obras. En el Salmo 7, verso 9 dice: fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, porque el Dios justo, ¿qué? Prueba la mente, ¿y qué? El corazón. Si vamos a Jeremías capítulo 11, verso 20: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti es puesto mi causa. Ahora, hermanos, quiero que todos ustedes estén conscientes de esto. Quiero concluir con un texto, 1 Corintios capítulo 4, verso 5, pero antes de concluir con este texto, quiero que todos ustedes me regalen atención. Bueno, vayan al texto, 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Hermanos, nosotros hemos sido salvos por gracia. Toda la iglesia, a través de 2000 años, se ha regocijado en eso. Estoy hablando de la iglesia ortodoxa, estoy hablando del creyente genuino, del creyente bíblico. Cada uno de nosotros nos regocijamos en esa salvación, primero porque entendemos la grandeza de Él. Entendemos que no la merecíamos. Entendemos que lo que merecemos es la ira de Dios. Pero Dios en su gran amor manda a su Hijo Jesucristo. Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Muere y resucita conforme lo antes escrito para el perdón de nuestros pecados. Sin esa gracia, sin esa misericordia, nosotros, cada uno de nosotros, estuviéramos condenados eternamente. Cuando hablamos del día del Señor y nos regocijamos por venir a reunirnos, a convivir como hermanos, a aprender de su palabra, a alabarlo, entendemos esa maravillosa obra y entendemos que dentro de esa maravillosa obra, cada uno de nosotros que ha sido sellado con su Santo Espíritu estará un día con Él por la eternidad. Eso, hermanos, es incomprensible, incomparable, inigualable. Dios eternamente nos ha llamado para algo sublime y glorioso, eterno, que no se deshace, no se puede deshacer. Dios nos ha llamado para una eternidad con Él. Cuando nosotros meditamos en esto, quizás al hablarlo a algunos de ustedes se les hace algo muy simple porque la Escritura lo lleva consistente y lo hablamos. Y que a pesar de ser peregrinos y a pesar de haber transgredido aquella ley de Dios y a pesar de merecer la misma ira de este Dios santo, Dios de una forma benévola nos otorga de su misericordia. Y gracias a esa misericordia nosotros podemos estar con Él por la eternidad. Somos eternos. Eso es maravilloso. Ahora, dentro de la exposición eclesiástica, vamos a nombrarlo así, dentro del hecho congregacional
dentro de nuestro amor fraternal, dentro de todo lo que nosotros podemos entender de una forma eclesiológica, vemos que la iglesia tiene que seguir ciertas normas demandadas por Dios en nuestras vidas. Ahora, dentro del contexto de Apocalipsis, si nosotros vemos del capítulo 1 al capítulo 3, y si nos enfocamos en el capítulo 2 y 3, que es el mensaje a las 7 iglesias, vemos que es Cristo purificando a su iglesia. Dentro de todas las cartas, dentro de todo el mensaje de neotestamentario, vemos en el libro de Apocalipsis el mensaje más duro y más fuerte. Vemos la exigencia de la demanda de Dios a nuestras vidas. Semanas pasadas estuve hablando con un pastor y me preguntaba por qué quería yo exponer el libro de Apocalipsis. Nosotros, cuando hicimos la introducción del libro de Apocalipsis y hablamos de las diferentes interpretaciones, tuvimos que ver las diferentes interpretaciones que hay del mismo libro y tuvimos que ver las interpretaciones que hay sobre el milenio. Es decir, tuvimos la necesidad de hablar de escatología y tuvimos la necesidad de hablar de interpretación bíblica, es decir, de la interpretación de Apocalipsis. Al entender y analizar todo históricamente en mis estudios personales y revisar y estar convencido de lo que el libro de Apocalipsis expone, mi respuesta a este pastor es: porque yo tengo del capítulo 1 al capítulo 3 el Evangelio, y tengo del capítulo 1 al capítulo 3 a Cristo purificando su iglesia, y tengo del capítulo 4 al capítulo 22 el mismo Evangelio, y tengo del capítulo 4 al capítulo 2 la misericordia y la ira de Dios. Es decir, tengo un mensaje consistente, no porque no lo tenga las otras cartas, sino porque tengo de una forma directa cada tema dentro de la eclesiología en 2 capítulos. Es decir, lo que yo pude haberles expuesto en las cartas de Pablo, yo lo estoy exponiendo en 2 capítulos. Estoy tratando de tratar cada tema con sustancia y con la misma energía que lo trata el libro. Y pudiendo hablar del Evangelio según San Juan, del Evangelio según San Marcos, que me encanta, del Evangelio según San Lucas, según Mateo, repito, me encanta. Yo prácticamente leo un Evangelio secuente, es decir, tengo mi lectura personal, y dentro de mi lectura personal yo no dejo de leer un Evangelio. Me encantan los Evangelios, pero tenemos el Evangelio en el libro de Apocalipsis. Tenemos a Cristo glorificado, tenemos la grandeza de la gloria de Cristo, de Dios en la persona de Jesucristo, y la misericordia a nosotros, y la ira de Dios a aquellas personas que no se arrepienten. Entonces, dentro de mi respuesta, cuando yo le enseño cuál era mi intención al exponer el libro de Apocalipsis, muchas personas se van con el morbo. Muchas personas dicen: vamos a ver qué pasa con el libro de Apocalipsis, la bestia, la gran ramera, vamos a ver con la marca, el 666. Pero vemos a Cristo en todo el esplendor de la palabra, en toda la gloria. Si nosotros puntualizamos cada porción de la Escritura, como lo estamos haciendo con este mensaje, donde yo quiero que recaiga por medio del Espíritu de Dios a la vida de cada uno de nosotros, yo quiero que nosotros seamos confrontados con la verdad misma, porque la verdad misma es la que nos va a edificar, y la verdad misma es la que nos va a levantar y nos va a enseñar y nos va a edificar y nos va a llevar. Estar dispuestos a la verdad, hermanos, no nada más es estar llenos de teología.
Los fariseos estaban llenos de teología, hermanos. Hoy sucede eso con muchas iglesias que se dicen ser reformadas. Me podrán haber leído 4 o 5 libros de teología sistemática, pero, amados, si ustedes no tienen la teología práctica en las formas o en las cosas más sencillas, su religión es vana. La misma Escritura lo dice. Ahora, el pecado es algo que se tiene que tratar en nuestras vidas. Y el pecado no es algo que ustedes deben de juzgar con aquella persona que lo ejerce, sino en amor redarguir a aquella persona. Una, con el fin de que no se siga proclamando la mentira con la forma de vivir de alguien. 2, que aquella persona recapacite al verse confrontada con su pecado, reconozca la grandeza de Dios, se aparte del pecado y se vuelva en santidad a Dios. De esta forma glorificamos también a Dios, amados hermanos. De esta forma también lo glorificamos. Ahora, yo quiero concluir. Sé que me extendí, no nos vimos la semana pasada, así que no. Vamos a 1 Corintios capítulo 4, verso 5. Con esto concluyo de una forma muy sencilla, hablando del hecho de la misericordia de Dios, hablando de las consecuencias por nuestros pecados y hablando acerca de que Dios es el que escudriña la mente y nuestro corazón. Es decir, dentro de la misericordia y juicio de Dios tenemos que no solamente tiene que haber apariencia, sino que el que lo sabe todo, nuestro Dios todopoderoso, escudriña. Y por eso el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, en el capítulo 4, verso 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá ¿qué? Su alabanza de Dios. Estimados hermanos, Dios grande y todopoderoso, lleno de gracia y de bondad, en su gran misericordia con que nos amó antes de la fundación del mundo y nos ha, por su gracia, llamados desde la eternidad para estar con Él, nos predestinó desde antes de que todo fuese para alabanza de la gloria de su gracia. Que nuestro cristianismo no solo sea teológico, hermanos, que nuestro cristianismo bíblico no solamente sea teológico, sino también práctico. Que nuestro amor por las Escrituras no nos lleve a un fariseísmo, sino que entendiendo que Dios es misericordioso. Recordemos que la Escritura dice, juicios y misericordia se hará con quién? Con quien haga juicios y misericordia. Entendiendo que tenemos un Dios misericordioso, extendamos también esa misericordia, pero advirtamos que aquella persona que transgrede la ley de Dios, que persiste en transgredir la ley de Dios, habrá una consecuencia para su pecado. Y tal persona se tiene que arrepentir. Y entendiendo esto, hermanos, con el versículo que acabo de terminar, yo quiero concluir leyendo la porción que estudiamos, que es Apocalipsis 2, 21 al 23, dice: y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Amén. Inclinamos nuestro rostro y damos gracias a Dios por la plenaria. Amén.